Buenos días, hermanos y hermanas. Voy a hablar sobre el bosquejo de Ruth, que titula La trágica vida de Noemí enfrentando crisis tras crisis, una imagen de la necesidad de rescate. En este pasaje de la Biblia nos habla sobre Noemí. Recordemos que Noemí tuvo un inicio bastante bien difícil. Pero vamos a recordar, Noemí tenía un esposo, Elimelech. Además de tener un esposo, tenía dos hijos varones, Malón y Quelión. La Biblia nos cuenta que en un punto el esposo de Noemí fallece, muere. Y ya de por sí, el hecho de que muera tu pareja debe ser un momento muy difícil, una copa muy amarga de pasar. El solamente hecho de perder a tu pareja, yo imagino que debe ser un momento muy complicado y muy difícil. Y más adelante se nos cuenta que sus hijos también mueren. Entonces, pongámonos en el lugar de Noemí, porque verlo de tercera persona, como que, bueno, no, tal vez no entendemos la magnitud, pero imagínense, muere su esposo y luego mueren sus dos hijos. Y peor aún, recordemos que en el tiempo que ellos vivían, las personas viudas, las mujeres viudas eran las más desprotegidas y desamparadas en ese tiempo. Y por supuesto Noemí no era la excepción. Ahora, además del peso emocional, estaba desamparada también en todo sentido, económicamente. Es en este punto en el que Noemí está enfrentando una crisis tras crisis. ¿Y qué produce normalmente las crisis en las personas? Hermanos y hermanas, normalmente causa tristeza y desesperación. Y es de lo que quiero hablarles en estos breves minutos, sobre la desesperanza. La desesperanza. Más que centrarnos en Noemí, quisiera que nos centremos en el tema de la desesperanza. ¿Qué cosas nos llevan a la desesperanza? Las razones pueden ser varias. Una de ellas es una persona que intenta caminar en este mundo sin Cristo. Toda persona que quiere andar en este mundo sin Jesús es una persona sin esperanza. Otra razón para no tener esperanza es una persona que no cree en la resurrección de los muertos. Les leo brevemente Efesios 2 al 13. En aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Una persona sin esperanza es una persona que intenta huir de Dios. Una persona sin esperanza normalmente, la desesperanza también la provoca el sufrimiento, la provoca los eventos catastróficos. La desesperanza también, hermanos, es causada cuando observamos el mal y el sufrimiento de este mundo. Hubo un filósofo muy conocido, muy famoso, y que es muy leído aún el día de hoy, que se llamaba Schopenhauer. No sé si han escuchado su nombre. El padre del existencialismo. ¿Qué es lo que dice en su filosofía? Él dice que la vida se resume en una sola palabra: sufrimiento. Sufrimiento. El detalle que es que para Schopenhauer ese sufrimiento no tenía ningún fundamento, porque no había un Dios. Para su filosofía él no hay un Dios, simplemente la vida es sufrir y tocaba. De hecho cuentan que ya en la etapa en la que era famosísimo, era toda una eminencia, bien famoso, encontraron a Schopenhauer tirado en el piso, sentado y abatido. Y la policía lo encontró preocupado, ¿no? Tal vez le han hecho algo, ¿no? Y van y le preguntan: señor, por favor, identifíquese, ¿quién es usted? Y Schopenhauer le contesta: eso mismo quisiera saber yo. Esa es la vida de una persona que no conoce a Dios. Una vida sin Dios, ciertamente, hermanos y hermanas, es una vida sin esperanza. Es una vida sin esperanza. Schopenhauer no estaba tan equivocado en ese sentido, porque sin Dios no hay esperanza. Y finalmente quisiera hablar sobre cómo la Biblia habla sobre el sufrimiento. La Biblia no habla del sufrimiento con tibieza. La Biblia dice que realmente hay un sufrimiento en este mundo, pero que tenemos una gran esperanza. Quisiera leer brevemente Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también recordemos que Jesús dijo: en este mundo
tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones para nosotros, hermanos, no son una probabilidad, son una promesa. Pero nuevamente Jesús, quiero recordar lo que dijo nuestro Señor. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones normalmente nos hacen ensimismar. Mi problema, mi tristeza, pero Jesús dice, yo he vencido al mundo. Entonces mi oración, hermanos, es que tengamos esa esperanza en Jesús, pero no una esperanza en el vacío, en un optimismo vacío, sino una esperanza sólida y firme. Muchas gracias, hermanos.